Hola a todos, ¿cómo les va? Me presento, ante todo, mi nombre es Isabel Ongarato, soy docente en el curso de acompañante terapéutico y este es un video que hacemos exclusivamente para nuestros alumnos de CADEL EPAC La Plata. Bueno, una vez hechas las presentaciones, les voy a contar de qué se trata este pequeño video. Estamos intentando acercarnos a ustedes por medios que no son los habituales y por razones que todos conocemos. Así que todos tenemos que poner la buena voluntad de adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de conectarnos. ¿De qué vamos a hablar o de qué voy a hablar? Porque me gustaría tenerlos frente a mí, pero no los tengo. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es el rol, el papel y la figura del acompañante terapéutico. Y vamos a empezar por el principio. Ante todo, para que después podamos ver qué es un acompañante terapéutico, vamos a tener que hablar de lo que es el acompañamiento terapéutico. Bueno, el acompañamiento terapéutico es una figura, es una función que aparece en la década del 70 en el ámbito de la salud mental. Aparece con la necesidad de ofrecer un soporte, un dispositivo para la gente que estaba en situación de desinternación o con crisis o con emergencias y que necesitaba precisamente estar acompañada en situaciones de reinserción social, en fin, en muchísimas situaciones en que aparecía en el ámbito de la salud mental la necesidad de una figura, de alguien que estuviera acompañando los procesos por los que estaban pasando los enfermos de salud mental específicamente. Con el tiempo, esta útil figura se fue extendiendo y hoy no solamente se trabaja en el ámbito de la salud mental, si bien es un gran campo de aplicación, sino que lo estamos utilizando para acompañar pacientes con otras dolencias, pueden ser discapacidades diferentes, pueden ser enfermos en situación de recuperación pero que necesiten un acompañamiento en su reinserción, en su capacidad, en facilitar sus capacidades y hacer valer todas las posibilidades que tiene como para volver a una vida o a una calidad de vida mejor. También lo utilizamos en el ámbito escolar, cuando hay que acompañar a niños que tienen que estar integrados con los chicos comunes, normales, aunque la palabra normalidad mucho no nos gusta, pero que tienen algunas dificultades en el aprendizaje o en la integración, etc. Entonces, el acompañante, vamos a decir, es un agente de salud, en principio, porque estamos hablando de un acompañamiento terapéutico. Y la palabra terapia, que es de origen griego, nos remite a el concepto de sanación. Pero bueno, eso se los voy a dejar para que después ustedes investiguen un poquito. Más allá de eso, entonces, es un agente de salud, es un individuo con mucha vocación de servicio y que tenga ciertas capacidades y ciertas habilidades personales como para poder trabajar en el ámbito de la salud justamente. Pero el acompañante terapéutico no es un profesional que se inserta en un consultorio o en una institución. Simplemente se inserta en la vida cotidiana de la persona que necesita ser acompañada para establecer un vínculo que le permita a esa persona ir recuperando todas sus capacidades de ser posible, todas sus posibilidades que sean desarrolladas. Y esa es la función del acompañante terapéutico, que no solamente va a estar acompañando, cuidando, sino que va a utilizar algunas estrategias, algunas habilidades que aprenda, etcétera, como para poder ayudar desde un montón de lugares a esa persona para que pueda desarrollarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el cuidador? El cuidador tiene funciones específicas. El cuidador
para gente de tercera edad generalmente es para quien se utiliza, aunque a veces también se aplica en otras situaciones donde se hace necesario, es la persona que administra la medicación, que le puede preparar la comida, que tiene que ver con el aseo personal, con el llevarlo a dar caminatas o paseos, acompañarlo al médico. Esa es la función del cuidador. El acompañante terapéutico usa otras estrategias, tiene otros recursos, tiene otras herramientas y eso es lo que hace a la diferencia. Entonces, esto es algo que hay que tener muy claro. Bueno, tenemos un individuo con fuerte vocación de servicio que se inserta en la vida cotidiana del paciente o de la persona que lo necesita. No siempre es un enfermo, porque bueno, ustedes saben que la salud y la enfermedad son conceptos que tienen muchas interpretaciones, que eso también después con el tiempo y a medida que avance el curso lo van a ir viendo. Una fuerte vocación de servicio, ámbito de la salud, se inserta en la cotidianeidad del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos insertarnos generalmente en el ámbito familiar, a veces institucional, porque si tenemos que acompañar a alguien a una escolaridad, vamos a tener que estar estableciendo contactos con una institución escolar, o bien aún estando alguna persona internada puede requerir el acompañamiento terapéutico en procesos de recuperación, en procesos de resocialización, en procesos de inserción en la vida cotidiana. Cuando hablamos de una fuerte vocación de servicio, no tenemos que confundir el grado de involucramiento, si vale la palabra, que vamos a tener con esa persona. Hay que tener determinadas habilidades psicológicas, actitudinales, conductas, que a nosotros nos preserven de quedar tan cerca que perdamos de vista nuestro objetivo, ni tan lejos que también lo perdamos de vista. A esto le llamamos la distancia óptima. ¿Y cómo se va a construir ese rol del acompañante? Bueno, como todo hay que irlo construyendo. Después cada uno va a poner de sí lo que tiene en su propia personalidad. Como cuando vamos a un medio escolar, por ejemplo, y bueno, maestros hay muchos. Cada uno lo aplica a su manera porque le va poniendo de sí mismo también. Esto tiene que ver con la personalidad de cada uno. Pero sí, todos tienen que contener algunos conocimientos. Los conocimientos que van a contener tienen que ver con la psicología evolutiva, con algunos conceptos básicos de psicología como para entender si tienen que tratar con algún profesional de qué se trata, de lo que les están hablando. Tienen que conocer también cómo funcionan las dinámicas familiares, porque esto es un espacio donde hay que tener muchísimo cuidado para entender qué es lo que pasa en las dinámicas de las familias, qué es lo que pasa con las evoluciones, porque tampoco sabemos exactamente qué tipo de paciente nos va a tocar y de qué edad. Puede ser muy pequeño, puede ser un adolescente, puede ser un adulto y puede ser un adulto mayor que estén atravesando por esas situaciones que requieran el acompañamiento. Entonces tenemos que conocer cuáles son las características de cada una de esas edades o de momentos y a partir de ahí trabajamos. Eso por un lado. También tenemos que saber, un montón de conceptos básicos acerca de las enfermedades más comunes, de algunas patologías, aunque es bien claro que no vamos a poder cubrirlas todas en esta formación, porque son infinitas las posibilidades. Y también ahí va a estar la actitud, las ganas del conocimiento, el interés que pongan en saber qué es lo que le pasa a su paciente, etc. Pero bueno, las patologías más comunes que pueden llegar a enfrentar, esas las van a ir viendo. También tienen que tener algunos conocimientos sobre comunicación, porque miren, el acompañante trabaja en forma interdisciplinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que trabaja en contacto con los familiares y con los profesionales
que atienden a esa persona. Entonces, allí es donde tenemos que tener más cuidado, porque el lugar del acompañante es uno y se va entrecruzando, no mezclando ni encimando con los demás profesionales. Con lo cual, esto es el concepto de interdisciplinario que yo después se los voy a comentar un poquito más adelante. Bien, tenemos que tener entonces conceptos de comunicación, porque tenemos que saber comunicarnos, porque tenemos que saber expresarnos y porque tenemos que saber escuchar. Y no solamente a los distintos profesionales o a las familias, sino también tenemos que saber escuchar a la persona que estamos atendiendo y tenemos que saber transmitir, porque es un transmisor de lo que sucede con el paciente, de la evolución o no que va viendo, y también tiene que transmitir a veces a la familia, si no lo acompañan al profesional que tenga que ver, hay que transmitir exactamente lo que los profesionales van expresando acerca de esa persona. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, habilidades, no solamente saber de comunicación, sino tener habilidades para comunicarse. Las habilidades se adquieren porque son conductas. Entonces, a veces tenemos que entrenarnos, simplemente. Hay que entrenar esas conductas para poder hacer bien nuestro trabajo. Más allá de eso, también tenemos que tener un trabajo sobre nosotros, sobre lo actitudinal. ¿Cuáles son las actitudes que tenemos que tener, como les dije antes, para no caer en una demasiada dependencia por parte de la persona que acompañamos hacia nosotros, o por otra parte, para no alejarnos demasiado de esa persona y no poder conocer sus verdaderas necesidades? Bueno, aquí voy a dar un cierre pequeñito porque tenemos una cuestión con la tecnología. Ustedes saben que, nos estamos acomodando y estamos usando los dispositivos que tenemos. Y por eso yo ahora voy a concluir este pequeño video y vamos a seguir en el segundo, en el que sigue. O sea, como decía un profesor mío hace muchísimos años, de historia, decía, la historia tiene dos partes, la primera y la segunda. Aquí terminamos nuestra primera parte y enseguidita pasamos a la segunda.